En horas de la noche del día de ayer, el candidato presidencial Pedro Castillo, desde su cuenta de Twitter, presentó su nuevo plan de gobierno titulado Perú al Bicentenario sin corrupción. En el video del día de hoy te cuento a modo de resumen qué es lo que contiene este nuevo plan de gobierno que reemplazaría el ideario presentado en la primera vuelta y que fue desarrollado por Vladimir Cerrón. Así que sin más, comenzamos. Recuerda que puedes ver este programa en Spotify, Instagram, YouTube y Facebook. Este documento se presenta como el nuevo plan de gobierno y sería ejecutado en los primeros 100 días de mandato de Perú Libre y está dividido en 7 bloques. Lucha contra la pandemia, reactivación económica, proceso de la segunda reforma agraria, impuesto a la riqueza, gas para todos, retorno a la educación presencial y convocatoria al referéndum constituyente. El plan inicia contextualizando la coyuntura actual y explicando que el cambio de la hoja de ruta es producto del caminar por las calles, plazas, comunidades y barrios, aduciendo que esta ya no es la propuesta de Perú Libre, sino más bien la propuesta de todos los pueblos que desean un cambio para el país. En el primer bloque de lucha contra la pandemia, se menciona de que la salud es un derecho y responsabilidad del Estado, que debe estar en la Constitución, ya que la crisis actual se debe a las políticas privatistas del fujimorismo y el continuismo de las últimas 3 décadas, y para ello se brindan 5 propuestas basadas esencialmente en la evidencia científica. La primera es la creación del Comando Unificado de Lucha contra la COVID, que estaría presidido por el MINSA y convocaría a los diversos gremios de profesionales de la salud, autoridades regionales y municipales para diagnosticar y ejecutar planes de salud local. Como segunda estrategia, se buscará implementar un plan preventivo de salud con la instalación en cada distrito de casas respira para aislar a los pacientes que requieran oxígeno y tratamientos especiales. También se utilizará la telemedicina y la distribución periódica de mascarillas, oxímetros y kits que contendrán frascos de alcohol y jabón. También se fortalecerá el Instituto Nacional y se incrementará el número de laboratorios para poder permitir realizar muchas más pruebas moleculares por día. Como tercera medida, se dispondrá la distribución gratuita de oxígeno medicinal, garantizando su provisión y evitando el oligopolio y la usura. Y de ser necesario, se hará uso del artículo 82 de la Ley General de Salud, que establece la utilización de todos los recursos, ya sean públicos o privados. Como cuarta medida, se propone implementar las camas UCI, aumentando en 5.000 camas las 17.000 que ya se encuentran disponibles. Y finalmente, como quinta medida, se propone la vacunación universal y gratuita, asegurando que antes de fin de año se vacunará a toda la población con la llegada de 60 millones de vacunas. Así también se impulsará la liberación de patentes y alianzas con diversos países para el desarrollo nacional de vacunas. En este primer bloque se debe notar la diferencia en riqueza de propuestas de Perú Libre, ya que se deja de lado las propuestas utópicas y redundantes como impulsar la vacuna peruana o asegurar la vacunación para todos respectivamente, ¿no? Lo más llamativo es que se afirman categóricamente que no les temblará la mano para poder utilizar los recursos privados para controlar los elevados precios del oxígeno. En el segundo bloque, reactivación económica, relanzamiento del empleo y la economía popular, se manifiesta que el Estado fortalecerá su rol regulador dentro del enfoque de una economía mixta, evitando los monopolios y oligopolios. Para ello, se van a implementar 6 medidas. Aumento de la inversión pública, fomento de las compras públicas dirigidas a MIPES, subsidio temporal por servicios de agua, electricidad e Internet, freno de importaciones que afecten a la industria nacional y el campesinado, como confección, industrias del calzado, ganadería, lechería y otros. Crédito accesible para promover el agro y las pymes a través del Banco de la Nación y las cajas municipales. Bueno, lo más llamativo en este bloque es de que Pedro Castillo evidentemente está moderando su discurso, ya que antes había anunciado que prohibiría todas las importaciones de los productos que competían en la industria nacional. Ahora solo ha mencionado unos cuantos sectores como confeccionistas, industria del calzado, ganaderos, lecheros y otros. Sin embargo, esa palabra otros queda en el aire y resulta muy preocupante saber qué otros sectores piensa proteger. En el tercer bloque, inicio del proceso de la segunda reforma agraria, se implementarán las siguientes medidas. Disminuir y reorientar la importación de alimentos
dando preferencia a la agricultura andina y orgánica. Concertación con gobiernos regionales y municipales y revisar el acaparamiento y monopolio de tierras. Organizar las decisiones de uso de tierras desde los niveles locales de microcuencas. Instaurar el instrumento de gestión presupuesto territorial concertado para el desarrollo rural y agrario. Hay que decir que en este aspecto Perú Libre considera la reforma agraria como un proceso de ordenamiento e impulso del sector y deja de lado algunas propuestas de nacionalización que había mencionado antes, como recuperar las tierras agrícolas que fueron confiscadas al pueblo para proyectos de irrigación y que luego fueron concesionados al capital extranjero y nacional, tal como lo había mencionado Perú Libre en una entrevista. En el cuarto bloque, impuesto a la riqueza y sobre ganancia, se establecen tres medidas. Se creará un nuevo impuesto a las sobreganancias producto de un diálogo descentralizado, regalías en función a las ventas, renegociación de contratos de estabilidad tributaria con grandes empresas. En el quinto bloque, gas para todos, se propone construir una red nacional de gaseoductos que asegure la correcta redistribución a regiones como el sur y el centro del país. En el sexto bloque, retorno presencial a la educación. Se propone que ésta se dé estableciéndose condiciones necesarias para el retorno, como por ejemplo, priorizando la vacunación de las y los maestros y el personal educativo, dotación de mascarillas, alcohol gel para todos los estudiantes y personal educativo, organizar la jornada escolar en turnos mañana y tarde. Bueno, aquí tenemos que mencionar que esos tres últimos ejes temáticos, Perú Libre sigue sosteniendo el mismo discurso de la primera vuelta, como también lo hace en el último bloque, que es convocatoria a referéndum constituyente, donde se afirma que impulsará la convocatoria a un referéndum constituyente para que el pueblo peruano pueda decidir democráticamente si quiere o no quiere una nueva constitución. Aquí se remarca bastante la palabra democráticamente, ¿no? Y también se menciona que ellos serían bastante respetuosos con la constitución vigente y su debido proceso. Hasta aquí el video del día de hoy. No te olvides de compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos.